la compu. Ok. Esto. Y compartimos la pantalla. Dicho esto, vamos a adentrarnos en lo que ha sido en inicio, la niña mimada de la psicología cognitiva, que es el estudio de la estructura y de los procesos de memoria. Acá dice algo que les pediría que si pueden o si tienen un celular a mano, esta presentación, pero muchas otras, sería muy bueno, y también los prácticos, que pudiesen referirlas a ejercitaciones dentro de un laboratorio que hemos desarrollado, para que ustedes puedan hacer prácticas. Esto es simplemente un recurso didáctico, o sea, en este laboratorio ustedes no van a encontrar un programa deliberado de enseñanza, es decir, que algo así como un programa de instrucción programada, no es nada de eso. Hay grandes funciones, atención, memoria, lenguaje, adentro hay tareas, diferentes y adentro hay ejercicios. Inclusive los estamos desarrollando con diferentes niveles de dificultad para aquel que lo pida. Pero lo interesante de esto es que algunos de los contenidos que son de difícil aprehensión, porque muchas veces nosotros podemos explicarle, mira, existe un fenómeno de este tipo, por ejemplo, existe una tecnología que se llama enmascaramiento, por la cual uno puede lograr que la otra persona active una representación mental sin tener conciencia de ello. ¿Se entendió lo que dije? O sea, algo así como que te prendí una lamparita del inconsciente. Se puede hacer experimentalmente. Y se puede demostrar que esa representación fue activada porque uno, después de activarla, cosa que la persona no tiene conciencia subjetiva de que está activa, si a uno la pone a hacer un ejercicio, le pregunta ciertas cosas, va a encontrar que aumenta la probabilidad de no equivocarse o de acertar más rápido, etcétera, si fue inoculada a través de esa técnica de enmascaramiento. Lo que hace es esconder las señales en el enmascaramiento. Hace que uno no las vea, uno ve como un pestañazo en la pantalla, como si cerrase los ojos, ¿viste? Una cosa así. Pero en realidad apareció una palabra y esa palabra quería decir peligro. Había una película de Brad Pitt, que no me acuerdo ahora el nombre, pero que tenía que ver con un personaje medio siniestro, que cada tantos fotogramas, vieron que nosotros procesamos cada n cantidad de fotogramas, que serían los que dan la sensación de movimiento, ¿verdad? Cada tantos fotogramas aparecía la imagen metida en el medio de la escena del diablo, de un personaje maligno y siniestro. Pero en la corrida de fotogramas, nosotros no podíamos darnos cuenta de eso, no lo veíamos. No lo vemos, si vemos la película no lo vemos. Sin embargo, nos queda como una especie de mala predisposición hacia ese personaje en esa secuencia. Es decir, se activó una representación que después, por condicionamiento clásico, esa representación de entidad mala asociada a una cara, a un personaje, etcétera, etcétera, logra que vos no quieras al personaje. O lo encuentres desacceptable, lo encuentres criticable, lo encuentres deleznable. Si hay una combinación de activar una representación y producir a su vez una asociación con un personaje. ¿Se entiende? Entonces, yo les puedo contar todo esto, pero es mucho más interesante que ustedes lo metan mano, que ustedes lo prueben con ustedes mismos, se lo tomen amigos, hagan ejercicios. Es divertido además, lo pueden hacer en el teléfono porque los hicimos touch response y bueno,
están programados para, vieron que a veces en el teléfono se ve feo, pero hay una forma de programar para que también en el teléfono se vea razonablemente bien. Bueno, este laboratorio está pensado para que lo puedan usar en cualquier dispositivo, en una computadora, en una tablet o en un teléfono. Les cuento esto aparte y simplemente porque puede ser de interés. Esto lo hicimos gracias a unos recursos que nos facilitó un organismo de psicología internacional y en realidad desarrollamos esto en castellano, en inglés y el tercer nodo, si alguno de ustedes está entrando en este momento, el tercer nodo, el tercer globito iba a ser en portugués, que todavía no lo teníamos traducido al portugués. Pero vino la pandemia y durante la pandemia eh, aparecieron necesidades, algunas de ellas vinculadas a la necesidad de estimulación cognitiva de personas con patologías en memoria, particularmente con mal de Alzheimer o con deterioros similares dentro de ese espectro demencial. Y entonces convertimos el tercer globito del laboratorio en un programa de entrenamiento cognitivo. Ahí pueden encontrar en el que se llama ejercicios cognitivos entre 60 y 70, creo que son 70 en este momento, ejercicios distintos que permiten poner en funcionamiento y en diferente nivel de dificultad de toda una serie de estructuras y procesos cognitivos. Esto es interesante, es de acceso libre y gratuito, por supuesto, está producido, la página está asentada acá en el servidor de la universidad. Y nada, se usa libremente y puede ser interesante para cualquier abuelo de ustedes, familiar, si tienen un abuelo que le gusta jugar a hacer crucigramas, sudoku y ese tipo de cosas, bueno, invítenlo a visitar la página porque va a encontrar, y ustedes mismos van a encontrar un montón de cosas que son bastante desafiantes. Porque, a ver, hay personas que se ubican bien cuando van a otra ciudad y otras personas que no se ubican rápidamente. Ni hablar cuando esas ciudades son de esas características, digamos, medievales, que no tienen el trazado así rectangular, que tienen los trazados clásicos, la plaza al medio y todas están en ángulo recto, sino que son más parecidas a Sorrento, ahí a la costa amalfitana, donde tenés la montaña, los caminitos, y donde la forma de orientarse pasa a ser distinta, y ni hablar de los laberintos que existen en algunos países árabes, donde es un auténtico laberinto, es un hormiguerito por donde te metes y cómo te guías y qué señales tomás para poder volver al punto de partida, simplemente volver a tu hotel, por ejemplo. Bueno, hay ejercicios que están allí que, entre otras cosas, evalúan esa capacidad de generar rotaciones mentales, anticipaciones mentales y demás. Están, por supuesto, hechos de una manera, no son laberintos ni están programados como juegos. Algún día quizás llegaremos a tener ese tipo de cosas en realidad virtual como para que todo el mundo pueda utilizarlo, digamos, sacándole el máximo provecho a la tecnología para el entrenamiento de funciones cognitivas y que lleguemos a la vejez de la mejor manera posible y nos sostengamos de la mejor manera posible. Luego, de hecho, en este momento eso mismo se está usando como secuencias de ejercicio, así como ustedes yo les comento que lo pueden usar cuando encuentran un punto y recurren a eso para ver cómo funciona. En este momento también se está usando por entidades como Gama, que trabajan con mal del Alzheimer, donde son los terapeutas, los neuropsicólogos, los terapistas ocupacionales, etcétera, fonoaudiólogos, que utilizan algunos de los ejercicios para funciones de entrenamiento guiadas para patologías específicas cuando hay un diagnóstico preciso. Y hacen un caminito, una secuencia de esto, entre otras cosas que las personas tienen que hacer. Entonces, estructura y procesos de memoria. Estructura es la forma
de organización de los sistemas de memoria. La definición de estructura es como un sistema de transformaciones autorregulado. Pero bueno, la estructura tiene una forma, tiene unos componentes, tiene unas ciertas leyes de composición, es decir, que decide qué cosas pertenecen a esa estructura y qué cosas no pertenecen a esa estructura. Y decide la forma en que evoluciona esa estructura. Si puede evolucionar en un sentido y no puede evolucionar en otro. Así que hay caminos que están facilitados y caminos que están inhibidos. Y los procesos ocurren en la evolución de esos sistemas, pero también en la interacción con otros sistemas. Las dos cosas nos interesan. Si pensamos en los antecedentes más remotos, por allá por el año 1932, los primeros estudios de memoria fueron los de Bartlett. Ahí dice escuchar una narración, que esa narración está en el campus, está subida como un audio, y ese audio es en realidad una narración de una historia que se llama La Guerra de los Fantasmas. Esta historia es una historia real, que ha sido recopilada de los indios, creo que eran Sioux de Estados Unidos, donde estaba Bartlett, y que cuando uno la lee, hay muchos puntos, digamos, oscuros. Son comprensibles para esa comunidad lingüística, pero no son del todo comprensibles para nosotros mismos. O digamos, para un tipo no perteneciente a esa comunidad lingüística. ¿Qué es lo que observó Bartlett al principio? Que cuando le pedían, por ejemplo, a Miranda o a Estefanía, si por favor podían contar esa historia que había escuchado, esa historia se hacía escuchar un par de veces, no es muy larga, me empezaban a pasar cosas. Hay 43 ítems, si no mal no recuerdo, que componen la historia. O sea, finalmente no son tantas cosas que pasan, pero todos olvidamos parte de la información que es poco lógica, porque hay algo poco lógica para nuestra lógica, no para la lógica del indio. O sea, para nuestra lógica es poco lógica, o nos resultó, y tal vez por eso nos resultó difícil de comprender. Por ejemplo, recuerdo que en un párrafo dice, entonces sale una cosa negra de la boca. ¿Y qué sé yo? Nosotros pensamos que sale sangre. ¿No? Pero eso es una racionalización que hacemos nosotros o una transformación del contenido que hacemos nosotros. Es decir, agregamos informaciones o racionalización para otorgar significado a lo que no comprendimos, o se cambian los nombres o se cambian de alguna manera las cosas, las visualizaciones, y se le otorga denominaciones que no estaban en el texto. Algunos temas de la narración toman un valor dominante. La muerte del indio, no, la guerra con los otros. Y el resto del discurso que organizamos para narrar aquello que creímos haber escuchado, se organiza en torno a él. Piensen que Bartlett, en ese año, formula la teoría de los esquemas, antes que Piaget. Ahí son contemporáneos, pero en realidad la formalización y formulación inicial fue primero de Bartlett. Supongo que Piaget, como un hombre súper inteligente, era un monstruo y súper ilustrado de la época, debía estar al corriente de estos descubrimientos y los utilizó. Tanto el aprendizaje como la memoria, acá les hago una observación. Después vamos a hacer una distinción. Y sirve para los que están cursando cognitiva como los que están cursando aprendizaje. Para los neoconexionistas, para los conductistas en general, aprendizaje y memoria son la misma cosa.
cuando ustedes lean todo lo de teorías del aprendizaje, van a decir que bien podría ser teorías de la memoria, de cómo se guardó en la memoria a través de asociaciones. Bien, ¿qué es lo primero que sucede cuando nos encontramos frente a un estímulo? Existe un proceso denominado genéricamente codificación. Lo primero que tenemos que comprender es que nuestros órganos perceptivos funcionan en un entorno. Son generosos, pero estrictamente en algún sentido limitados. Por ejemplo, escuchamos por encima de cierta cantidad de decibeles y dejamos de escuchar por debajo de cierta cantidad de decibeles. Escuchamos en un entorno. Todos creo que cualquiera de ustedes le han hecho un ultrasonido, una eco, por ejemplo. Bueno, y no escuchamos nada. Y se está emitiendo sonido. Y bueno, todos hemos visto que hay silbatitos que escuchan los perros, o simplemente si tenemos perros decimos, ¿cómo es que se dio cuenta tanto antes que venía mi primo, que venía fulanito? Y el tipo ya escuchó mucho antes de lo que nosotros podemos percibir. Del mismo modo, nosotros podemos ver en determinado espectro de luz, por encima y por debajo, no vemos nada. Lo mismo sucede con cada una de las modalidades perceptivas. Y en cada una de las modalidades perceptivas hay un proceso que transforma lo que está impactando en una señal nerviosa que sea procesable por nuestro organismo. Es decir, que hay un trabajo por el cual se convierte algo que está en el ambiente. Piensen en este momento que ustedes hablan allí y yo hablo acá. O está cada uno en su casa, supongo. Todos nosotros estamos rodeados de innumerable cantidad de ondas. Basta prender una radio y ver que pasando el dial escuchamos un montón de frecuencias. Sin embargo, nosotros no percibimos esas frecuencias, perdón. Solo la percibimos si tenemos un aparato que es capaz de percibirlas y luego convertirla, poner un amplificador y que la escuchemos. Pero nosotros no escuchamos. Sí, ¿quién habla? ¿Estaría bien decir que es un proceso de transformación de energía, entonces? O sea, ¿es correcto? Es correcto en términos generales, porque, digo en términos generales porque, suponte, si estuviésemos hablando tanto del oído como de la visión, lo que se está dando es una propagación de ondas, ¿sí? Más que específicamente de energía. Son ondas que, por ejemplo, impactan en nuestra membrana del tímpano. El tímpano es capaz de covariar, es decir, de empezar a vibrar en la misma frecuencia en lo que lo hace la onda que viene. Si hay entre ustedes alguna persona que es música, que toca la guitarra, cuando le pega el diapasón y la pone en el traste para afinar el la, lo que está haciendo es hacer covariar la segunda cuerda con la frecuencia que tiene el diapasón de metal. De metal o, bueno, electrónico. Lo que está haciendo es el mismo que el del teléfono, ¿no? El teléfono tira un la. En realidad es 440 Hz, que cuando la cuerda está adecuadamente tensada, empieza a covariar con la onda que le viene de afuera. ¿Se entiende? Eso que covaría, en nuestro caso, la membrana del tímpano, luego se transmite hacia adentro por una secuencia, digamos, que termina
impactando en terminaciones nerviosas que convierten esa vibración en señal electroquímica, en donde sí estaríamos hablando, Miranda, de energía. Fíjense, porque ahí empezarían una serie de fenómenos electroquímicos de propagación de esa señal, que hasta ahí era una vibración, y ahora se convierte en un impulso electroquímico. Esto funcionaría, ¿saben cómo? Como un módem. ¿Se acuerdan cuando en las computadoras teníamos módem que modulan y demodulan las señales? Entonces entraban por el teléfono y necesitábamos meter un módem para que la señal analógica del teléfono, porque las señales de la realidad, las señales del mundo, son analógicas, son continuas, ¿sí? Y reproducen exactamente, digamos, fielmente la fuente. Por ejemplo, si pegamos en el diapasón o si pegamos en un bombo. Covarían exactamente. Y lo que sucede cuando llega al sistema nervioso es que empezamos a digitalizar, igual que la compu. O sea, venía una señal analógica y se convirtió en una señal digital. La más tonta de todas, imaginen ustedes, cuando meten el dedito en el teléfono. Ustedes meten el dedo en el teléfono y en realidad están produciendo una intersección, una fractura en un grupo de ondas que están pasando por ese lugar y que en el momento en que ustedes meten el dedo producen una pequeña interrupción. Esa interrupción es digitalizada y es señal de que apretaste la flechita tal, apretaste el icono tal, apretaste tal cosa. ¿Está bien? O sea, una vez que tenés la señal del dedo apretado en la pantalla, ya pasa a ser absorbido y eso es tratado como una señal digital. Digital quiere decir que funciona como 0 y 1. Como que hay señal o no hay señal. Ya deja de ser analógico y pasa a ser digital. Pasa a ser binario. Extraordinariamente rápido, extraordinariamente potente, pero bueno, es eso que ustedes conocen como el pixelado, ¿no? Cuantos más píxeles tenés, mejor se ve, porque es la cantidad de puntos que hay en una pantalla para que vos veas bien. Cuanto más puntos hay, o lo otro que pasa es que a lo mejor ustedes están viendo algo muy lindo en el teléfono y lo tiran en una pantalla y ven que se ve como los puntos un poquito disgregados. ¿Por qué? Porque están tirando la misma cantidad de puntos en un espacio mucho más grande. Entonces se ve, lo que se dice es, se ve pixelado. En realidad, para ese dispositivo necesitaríamos tirar mayor cantidad de puntos para que se vea bien. Esto es el proceso, digamos, de conversión de analógico a digital. Y esto, anótenselo. Este es el lugar en donde Fodor, cuando lleguen, van a estudiar, ustedes van a ver a Jerry Fodor en la cursada. Fodor es un señor que en el momento en que escribió ese texto era el decano de psicología de Harvard. Y es básicamente un filósofo de la ciencia, o sea, más que un experimentalista, es un filósofo de la psicología, o sea, un metateórico, alguien que es capaz de dar soporte intelectual a nivel epistémico a una serie de corrientes. Y en realidad fue el epistemólogo que le dio sustento, o el metateórico que le dio sustento a toda la teoría del paradigma de procesamiento de la información. Por eso es tan relevante su posición en el mundo de la psicología. Porque por detrás, digamos, de lo que muchos otros hacían que eran experimentos, él pudo encontrar un sistema común de conocimiento y formular hipótesis de cuáles son las posibilidades y cuáles son los límites del conocimiento psicológico. Una cabecita, ¿no? Un cerebro el tipo. Les decía, para notar, en este lugar es donde opera lo que Fodor va a denominar y que ustedes van a leer como transductores compilados.
¿Por qué transductores compilados? Porque hay una operación que se produce, que es la que estábamos describiendo recién, por la cual se convierte la señal analógica en señal digital. Se traduce. Se traduce, que sería como que se traduce, pero en realidad cambia de código. ¿Sí? Pero pasa otra cosa. Además, encapsula la información que está recibiendo de modo tal que sea procesable por cualquier lugar del sistema nervioso. Funciona. ¿Codificación, profe? Perdón, no escuché bien. ¿Esto en codificación? Claro, son formas de codificación. Después hay otras codificaciones que son más amplias y que operan en otras memorias. Ok, gracias. Pero bueno, transducciones compilados es la denominación que da Jerry Fodor, y la compilación es en realidad convertir a esa unidad de información en un programa ejecutable. ¿Vieron cuando ustedes en computación tienen un .exe o un .com? Que sería como un programita que está escrito en lenguaje de máquina. Bueno, en nuestro caso, el lenguaje de máquina es el lenguaje del cerebro. Y en ese lugar es que pasa que se convierte la señal analógica en digital y además se generan las unidades de información que son procesables por todo el cerebro. A ese proceso lo denomina transducción compilada. Esto viene de la tradición en las cuales uno escribía un programa en un lenguaje de más alto nivel, es decir, un lenguaje más parecido al que nosotros hablamos, y luego había que convertirlo, es decir, compilarlo para convertirlo en el lenguaje de máquina. De ahí viene el origen de la palabra compilado. Bien, luego, de alguna manera, hay un fenómeno por el cual estos procesos guardan, retienen información en aquello que denominamos memoria. La denominación clásica es la de almacenamiento, que justamente no es el término, creo yo, más adecuado para aludir al fenómeno. Porque almacenamiento nos da la idea de almacén, ¿no? De un lugar en donde se estiban cosas, se apilan cajones, ¿no? Se van guardando y que están disponibles para cuando. Y en realidad las cosas no pasan así. El almacenamiento en realidad es la creación de circuitos dentro de redes neuronales reales, estoy hablando ahora, por los cuales se almacena la información. Almacenar la información quiere decir que cuando pasó A, se activó tal cosa en la neurona esta, que luego pegó envió sí ahí energía, Miranda, a la neurona 2, a la neurona 3, a la neurona 4 y generó la respuesta 5. Y ese caminito quedó con una facilitación, de modo tal que la próxima vez que se active la neurona A, probablemente vaya a la otra y repita el caminito. Y cuanto más veces pase por el caminito, más fortalecida va a estar la conexión y más facilitado el flujo por esas neuronas. Eso es la memoria. Así funciona la memoria. Profe, Diga. dio una definición de almacenamiento y me quedé en circuito, pero me perdí la primera parte, si la puedo repetir. Lo que decía es que me parece, lamentablemente me parece que no era la palabra más adecuada. Almacenamiento nos invita a pensar en almacén, en un lugar donde estivamos, donde acumulamos cosas, y en realidad la memoria no funciona así. No hay una pila de libros acá metidos, no hay cosas almacenadas. Hay circuitos, es decir, hay caminitos dentro de una red extraordinariamente extensa. Yo les decía el otro día en aprendizaje, piensen que en el cuerpo calloso hay 200 millones de conexiones en un centímetro cúbico. Para mí es un número impensable, no sé, ¿ustedes se imaginan 200 millones de conexiones? O sea, una red que en un centímetro cúbico tenga 200 millones de conexiones. Es extraordinario. Por lo menos para mí, es casi, no me lo puedo imaginar. No puedo transcribir esto en lenguaje figurativo. ¿Sí? Y finalmente, hay un proceso de recuperación. Ahora bien,
Eh, recuperación quiere decir, si lo pensamos como almacén, es que vamos a buscar el libro. Yo diría que son todas expresiones poco agraciadas, digamos, de aludir al fenómeno psicológico. En realidad lo que se produce es que vos, yo, reactivamos un circuito. O sea, cuando estamos recordando es porque estamos reactivando. Y quizás la mejor demostración de que estamos reactivando es que si vos recordás algo, no sé, un contenido X de cualquier asignatura, es prácticamente inevitable que al mismo tiempo que recordás el concepto, recordás los profes con los cuales lo viste, recordás los compañeros con los cuales estabas, recordás el texto donde lo leíste, en qué lugar del texto estaba, lo que sentiste, el chiste que se hizo, las emociones, la posición relativa en la que estabas, los tiempos, el contexto en el que se dio. En realidad, se almacena, o se circuitea, si querés, muchísima información, mucha más de la que creemos, porque en realidad a lo mejor nuestro propósito era solamente recordar ese concepto que estábamos aprendiendo, pero en realidad estamos aprendiendo y memorizando un montonazo de cosas más. Yo no puedo, por ejemplo, miren, tengo 68 años, no puedo, esto pasó cuando yo tenía 18, es decir, hace unos 50 años. Yo no puedo dejar de pensar, eh, por ejemplo, cuando trato de aludir al concepto de metafísica. Saben que metafísica proviene del ta metata física, lo que está atrás de los de física. No, ¿sabían eso? Resulta que a Andrónico, de Rodas, se le encomendó la tarea de ordenar la biblioteca. Y entonces, bueno, acomodó, estos son los de tal cosa, estos, y acá son los de física. Y después se encontró con un montón de textos que no supo a dónde ubicarlos, que trataban de ciertas cosas que estaban más allá y que él físicamente colocó en la librería, digamos, que estaba atrás de los de física. Son los que están atrás de los de física. Después, naturalmente, que tiene un contenido metafórico, ¿no? Cuando recién les decía que este señor en realidad hacía metateoría, estaba haciendo lo que está por detrás del experimento psicológico. Es similar, era un trabajo de tipo epistémico. Por ejemplo, la epistemología estaba atrás de los de física. Ahora, yo no puedo dejar de recordar eso y acordarme de una compañera que era la que tomaba apuntes rápido y que grababa todas las clases y que después las desgrababa y que en la desgrabación, en lugar de poner Andrónico de Rodas, puso Andínico de Agola. Cosa que resultaba muy gracioso porque Agola era además un pintor bastante conocido de la ciudad, era el Quinquela Martín de la ciudad de Mar del Plata de aquella época. Pero bueno, ella escuchó lo que escuchó y estaba en la grabación, pero bueno, escuchó lo que escuchó. Bueno, pero fíjense, pasaron 50 años, lo que estoy tratando de reflejar es, cuando aprendemos algo, aprendemos muchísimas cosas más y memorizamos muchísimas cosas, y algunas son muy resistentes al olvido. Pasaron 50 años y cuando pienso en tal cosa, me acuerdo también de esa compañera que hizo la degradación y que puso tal cosa y tal otra. Sí, fíjense la cantidad de A cosas. veces viceversa, a veces tomamos, para acordarnos el contenido, tomamos lo demás, el contexto, la persona, la clase, el docente, o no sé, cosas, por ejemplo, cuando se murió Maradona, yo leí que en realidad nadie se va a olvidar lo que estaba haciendo cuando se murió Maradona, y es verdad. Bueno, O eso es muy lindo, eso es muy lindo lo que está diciendo. Es cierto, además es muy lindo porque toca un tópico que nosotros no vamos a ver en particular acá, que es una forma de memoria que se denomina memoria autobiográfica, que es sumamente divertido, porque está hecho en base a episodios que al menos por una comunidad lingüística son compartidos. Entonces, pregunta justamente, ¿qué estabas haciendo cuando murió Maradona y en qué fecha fue? Por ejemplo. Bueno, yo, digamos,
Recuerdo algunos del tipo, ¿qué estabas haciendo cuando murió Kennedy? ¿Dónde estabas? ¿En qué año fue? ¿O dónde estabas cuando cayeron las Torres Gemelas? Ustedes son muy jóvenes, pero ponele, ¿no? O sea, podés armarlos en diferentes edades, pero además es fantástico ver cómo personas coetáneas tienen recuerdos autobiográficos tan distintos, incluso de episodios que son comunes. Eso es increíble, porque a veces dicen, recuerdo perfectamente que estaba con Estefanía, y Estefanía dice, no, ¿cómo voy a estar? Yo no estuve, ¿no te acordás que tenía las paperas en ese momento? No, pero si estuviste conmigo. Y uno tiene la plena convicción de que estaban juntos y el otro tiene la seguridad absoluta de que en ese momento estaba con papel y por eso se lo perdió. Y estaban hablando de ir a un recital, que yo de algo lindo, no ni siquiera es algo traumático. Y sin embargo, los registros autobiográficos pueden ser extraordinariamente distintos. Es muy divertido. Y bueno, y hay formas de utilizar otra vez esta tecnología para ver el deterioro cognitivo de la persona. Porque hay fenómenos que son esenciales y que son inclaudicables, que vos no podés desconocer. O que por lo menos son indicativos de que algo está sucediendo con esa persona. Digamos, yo diría, ¿conoces algún argentino que puede en su autobiográfica ignorar la muerte de Diego? Es prácticamente imposible. ¿Sí? Si pasa eso y esa declaración es cierta, tenés que empezar a sospechar que algo sucede con esa persona. O que tuvo una amnesia temporal, o que tiene una psicosis, en fin. Pero de hecho algo pasa. Algo que no es chiste. Algo lo suficientemente importante. Bien, y lo que les decía, el proceso de recuperación también es una palabra como en recuperación, es como almacenamiento, lo puse y lo saco. En realidad sería el proceso de reactivación. Ese es el que nos interesa. Bien, y colorín colorado, siendo las 18:31, vamos a dejar aquí y seguiremos la próxima, más o menos este ritmo y siempre con este espíritu de tratar de integrar la mayor cantidad de conocimiento psicológico, epistemológico, físico, químico y termodinámico si es necesario, pero que nos dé la comprensión más amplia posible de lo que estamos hablando. El resto está grabado en clases, ustedes saben que están subidas todas las clases que dimos durante la pandemia, están los textos están disponibles. Algunos los escribimos nosotros, otros son manuales que están al alcance de ustedes, están las páginas, están los links. Así que bueno, yo creo que material tienen como para hacerse un festín. Si logramos estos serían, chicos, ¿habrán leído en algún momento tener aprendizajes significativos? Lo que es un aprendizaje significativo, ¿se acuerdan? Aprendizaje significativo, que van a volver a ver en educacional, aprendizaje significativo. Aprendizaje significativo es tratar de relacionar con la mayor cantidad de cosas y atribuir significado a partir del banco de conocimientos que ustedes tienen. Cuanto más cantidad de relaciones logres establecer con el conocimiento bien constituido, más probabilidades tenés de mantenerlo, más posibilidades tenés de generalizarlo, más posibilidades tenés de comprender mejor los fenómenos más complejos. Y todo eso hace tu desarrollo cognitivo, digamos, y tu mejor comprensión del mundo o de los fenómenos que estás estudiando. Bueno, ese es un poco el objetivo, la intención. No sé si lo logramos, pero lo intentaremos. Seguiremos luchando por ello. Nos vemos la próxima. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Chao, profe, Chao, gracias. chao.